Gracias, señor operador. Ya estamos entonces de regreso en la segunda hora de nuestro programa y habíamos compartido entonces en programas anteriores un tema referido a los ministerios y los dones. Y en esta oportunidad entonces queremos hacerlo también relacionado a este tema con el título "Los loros no sirven para los ministerios". Vamos entonces a compartiendo, seguramente a usted le puede llamar la atención este título, pero vamos a ver en el obrar del Espíritu de Dios qué nos puede decir con respecto a las revelaciones. También queremos anticiparle algo, estamos meditando en el ministerio, ahí en la escuela bíblica y en las reuniones, acerca de la profecía que el Señor ha dado allí al profeta Daniel y cómo ha revelado cosas en lo referente a los gobiernos. Y es muy interesante entonces los capítulos del 1 al 6. Y Dios le ha dado a Daniel, dice, el don de interpretación de sueños y visiones con sus 3 compañeros. Entonces ahora seguramente vamos a tener que compartir algo para que usted pueda entender este título de "Los loros no sirven para el ministerio". Vamos a ir entonces a algunos pasajes bíblicos. Primeramente vamos a ir completando este tema. Y dice, vamos para ello entonces a la segunda carta universal del apóstol Juan. Tiene un solo capítulo, sé que es un pasaje muy conocido, y luego vamos a ir a otro apóstol como Pedro. Ya en realidad el apóstol Pablo ya hemos compartido bastantes pasajes, pero si el Señor nos permite vamos a recordar algunos. Entonces estamos en 14 minutos entonces, de la segunda hora de nuestro programa y queremos aprovechar bien el tiempo entonces porque los minutos avanzan y la palabra nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. O sea, la apostasía tristemente ha abarcado muchos lugares y en este tiempo final ha aumentado. Pero vamos entonces a través de la palabra de Dios cómo el Señor quiere advertirnos y cómo quiere librarnos también. Bueno, habíamos quedado entonces en el capítulo, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, donde dice: "Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios". Bueno, es un pasaje que ya diferentes momentos lo hemos analizado, pero queremos entonces ahora relacionarlo con el pasaje de Juan, la carta universal de Juan, y luego vamos a ir a una revelación que hizo el Espíritu de Dios en la capital de Corrientes hace unos años atrás y quedó registrado, y justamente en el día de ayer en la escuela bíblica nuestro hermano José Luis estaba confirmando allí lo que estábamos compartiendo en otros tiempos acerca de cómo se distorsiona la palabra de Dios por no poner la mirada en el Señor Jesús o por no conocer la doctrina de Jesucristo. Pero vamos a ver entonces aquí, vamos al capítulo, a la segunda carta de Pablo, de Juan, que es universal y que es solamente un solo capítulo. Un pasaje que siempre lo venimos compartiendo, lo queremos hacerlo en esta oportunidad. Entonces, ¿qué nos dice este apóstol del Señor, que era considerado el apóstol amado, no porque
el Señor tuviera preferencia, sino porque él estaba decidido a permanecer en la voluntad del Señor. ¿Qué ejemplo para los jóvenes hoy día? Cuando hay tantas propuestas, cuando hay cuando el mundo ofrece muchas cosas, y que un joven pueda decidirse a servirle al Señor. Creo que es la voluntad gloriosa y perfecta de parte del Señor que un joven, porque uno cuando ya tiene unos años más, se da cuenta y muchas veces expresa por qué he perdido tanto tiempo. Sin embargo, este joven Juan había dedicado el tiempo para el Señor. Gracias, señor operador. Entonces, mire lo que dice aquí, vamos en la versión de 1960. Y si nos alcanza el tiempo, luego vamos a compartir también otra versión. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Punto y coma. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y versículo 10 nos dice, si alguno viene a vosotros, a ustedes, y no trae esta doctrina, o sea, está hablando de la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y el versículo 11 aclara por qué no quiere el Señor que le diga bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, el que trae una doctrina de demonio, según Pablo allí a su hijo espiritual Timoteo, va a causar muchos males. Y entonces dice, porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Entonces, un pasaje que lo venimos compartiendo y que tiene que ver entonces con este tema. Y ahora vamos a ir desarrollando un poco la visión. ¿Qué dice usted que tendrá que ver los loros con los ministerios del Señor? Sin embargo, si recordamos un poquito, Dios nos comparó a nosotros ahí con las ovejas, con sus ovejas, sus corderos. Después, bueno, haciendo una separación entre un animalito bastante parecido a la oveja, pero en realidad no es oveja, sino es cabra. Después también entonces tenemos la actividad de otros animales, que un día seguramente podemos compartirle, los animales en la iglesia. Sin embargo, esta revelación de los loros, usted lo puede interpretar y puede, a través de la revelación del Espíritu, saber claramente a qué se refiere. Entonces, sí, hay animales que por enseñanza, el perro, ¿no es cierto? Otros animales uno lo enseña cosas y aprende, y otros imitan. Sin embargo, no tienen la habilidad de hablar. En el caso del loro, sí, por alguna cualidad que el Señor le ha otorgado, ellos pueden emitir los sonidos exactamente como el hablar del ser humano. Ahora, pasamos a la revelación. Y Dios hace esto para que su pueblo no sea ignorante y no sea engañado de supuestos ministros. Acá nos estamos dedicando exclusivamente al tema ministerio. Dejamos por un momento el tema de los dones, porque esos son añadiduras que Dios hace justamente, y no solamente a los ministerios, sino a toda persona que puede participar de su iglesia. Pero en lo referido entonces a los ministerios es importante porque una hermana que había aceptado al Señor y comenzó a congregarse en la ciudad de capital de la provincia de Corrientes, y si usted pudo haber participado, le vamos a dar el nombre porque seguramente habrá quedado,
por ahí en algún momento registrado, es en la iglesia Filadelfia. O sea, el nombre es maravilloso. Sin embargo, usted puede asistir a diferentes denominaciones o con nombres allí arriba, como lo identifican. Sin embargo, uno puede encontrarse y entrar a participar de las reuniones y se va a encontrar entonces con iglesias de diferentes características de las 7 iglesias de las que habla el Apocalipsis. O sea, seguramente habrá iglesia que el Señor la identifica como Filadelfia, otros serán Efesio, otros serán Tiatira, otros serán Esmirna, algunos lamentablemente serán Laodicea, pero podemos entonces interpretar lo que el Señor mostró hace años, y que esto lo pude escuchar de una hermana que hoy ya no está entre nosotros, pero que el Espíritu de Dios había revelado cosas maravillosas a su vida. Y entonces le decía que esta hermana había invitado a una persona y comenzó a irse a la reunión. Entonces esta persona, esta hermana nueva, tiene un sueño donde Dios le muestra que ella está llegando a pocos metros allí de la entrada de la iglesia, que está ubicada justamente en la avenida ahí principal, a la entrada o bajada del puente, que es la 3 de abril. Entonces Dios le muestra que ella va llegando a ese lugar en el sueño, pero antes de llegar un hombre le hace una pregunta. Se le dirige a ella diciéndole: así que vos también te vas a la casa de los loros. Por supuesto, la hermana le mira sorprendida porque ella no conocía lo que significaba una revelación, y ella se iba asistiendo allí en sueños al lugar donde la iglesia se reúne, que se llama casa de oración. Bueno, cuando se despierta preocupada, va a la casa de la hermana que la había invitado y le comenta lo que había soñado. Entonces la hermana le alienta y le dice: bueno, mire, no se preocupe, dice, siga asistiendo porque sí es el lugar donde la iglesia se reúne. Ahora vamos a pedirle al Señor la interpretación de qué es lo que significa que los loros están allí, porque la hermana luego le cuenta qué sucedió cuando ella entra. Ella va a buscar el lugar donde generalmente se sentaba y mira así hacia la plataforma donde se encuentra allí los que van a transmitir el mensaje de la palabra de Dios, y efectivamente estaba ocupado por loros. La mayoría de esos loros tenían el color verde. Había unos pocos que tenían el color amarillo, y luego una persona allí vestida de blanco, todo arriba de la plataforma. Cuando la hermana le comenta eso a la hermana más anciana, quien la había invitado, le dice: bueno, en realidad sí, es el lugar donde la iglesia se reúne, pero vamos a preguntarle al Señor cuál es el significado. Cuando ella me cuenta esa revelación, yo en realidad le estaba pidiendo al Señor algunas cosas también que me revelara, y fue entre otras tantas otras revelaciones que quedó allí por un tiempo. La hermana no me dio la interpretación, y eso es que hay que tener entonces el cuidado, porque el enemigo, como sabe que el Espíritu de Dios revela cosas a través de sueños y visiones, también quiere confundir a través de falsas revelaciones, falsos sueños y falsas visiones. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene una visión o tiene un sueño es orar a Dios y dar participación a la iglesia, porque Dios puede repartir el don en diferentes personas de la interpretación.
Entonces allí, como decía el proverbio, en la multitud de consejeros está la dirección sabia. O sea, un hermano, una hermana con algún don de parte del Señor, puede el Espíritu de Dios iluminarle para que entonces obtengamos una correcta interpretación. Como le decía, con el pasar de los tiempos, le fui preguntando al Señor, y justamente el día domingo, nuestro hermano que participó también aquí de algunos programas, misionero en la obra del Señor, me comentó que en este tiempo, visitando algunas congregaciones, se encontró con una situación que le ha llamado la atención, en que el ministerio y los que tenían la responsabilidad de ejercer el ministerio cristiano y aquellos que le seguían, estaban prácticamente con las mismas actitudes y, por supuesto, tristemente, fuera de la voluntad del Señor. Cuando le dicen al hermano que era necesario que se convirtiera a ellos, él les responde: me libre el Señor de convertirme a ustedes. Tenemos que sí convertirnos al Señor. Entonces usted puede interpretar ahora que los loros, cuando participan de los ministerios, no traen palabra de Dios, solamente repiten lo que en este caso las denominaciones, las auto llamadas denominaciones cristianas, tienen como dogmas o tienen como estatuto al cual le llaman, y ellos tienen que inscribir esos estatutos en una personería jurídica, que es lo que tenemos aquí en la República Argentina. Ahora, uno recuerda un poquito en el Antiguo Testamento donde el Señor dice: yo le he dado estatutos por los cuales no podrían vivir y andar los que se han alejado de mi voluntad. O sea que hay veces cuando alguien rechaza la palabra de Dios, cuando uno rechaza la doctrina de Jesucristo, que está establecida claramente en la doctrina apostólica, hemos dado lectura entonces al apóstol Pablo, estamos dando lectura ahora a Juan, y luego vamos a pasar, Dios mediante, al pasaje de Pedro. O sea, 3 apóstoles, y después podemos ir complementando entonces así, pero en este caso específicamente Dios dejó claramente establecido cuál era la doctrina que debíamos seguir sus discípulos. Entonces, si yo participo de una denominación llamada cristiana que no esté basado en la palabra de Dios, en las Escrituras, Pablo dice ahí en la carta a Timoteo que toda la Escritura es inspirada y sirve para preparar al hombre para la obra de Dios. Pero no dice una parte nomás lo que te conviene. Tristemente, entonces, algunos han tomado parte de la Biblia, han hecho hincapié en los dones, en algunas circunstancias, entonces, y todos los que pertenecen a ese ministerio solamente se ocupan de eso. Entonces, claro, cuando uno va a hablarle de la doctrina apostólica, de lo que enseñó Pablo, ya comienzan a rechazar. Y es como que no les interesa, porque la misma palabra declara ya esa actitud. Y esa actitud declara el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo allí cuando le dice: en el postrer tiempo, dice, no sufrirán la sana doctrina. O sea, van a rechazar, y teniendo deseo de escuchar la palabra de Dios, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. O sea, sí va a haber, y lo hay,
Usted encuentra a través de las redes sociales inmensa cantidad de gente que habla la palabra de Dios. Pero tenga cuidado porque los loros no sirven para transmitir el mensaje del Evangelio. O sea, los loros van a transmitir exactamente lo que dicen sus denominaciones, sus estatutos, pero si usted escarba un poquito y tiene discernimiento, como dice allí la carta a los Hebreos, si su oído puede discernir entre el bien y el mal, podrá saber entonces de dónde viene. Ahora, claro, si usted no conoce o rechaza y cualquier falso ministerio, usted va a creer. Ahora, si sus oídos comienzan a estar afilados, usted le escucha 1 minuto o 2 minutos y ya sabe para dónde quiere ir. O sea, ya sabe la doctrina de demonio, como dice allí Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Dice, abundarán la apostasía, dice, porque escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, esto es lo que debemos entender claramente, entonces, que los loros verdes que representaban eran personas que se han acercado allá a la iglesia, han aceptado a Jesús como primer paso para el conocimiento, pero luego tristemente se han dejado ministrar o se han dejado enseñar por loros. O sea, ellos nunca han conocido la revelación. Por eso es que Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación del Señor. Y esto le molesta sobremanera al cristiano carnal. Porque claro, no puede entender las cosas que deben discernirse espiritualmente y deben entenderse espiritualmente. Entonces, claro, se le hace fácil escuchar a un loro y son idénticos. Y esto lo he experimentado porque al comienzo, cuando el Señor me llevó a una denominación de la cual agradezco porque he aprendido las doctrinas principales, entre ellas justamente que la salvación se perdía si uno no obedecía al Señor, y eso hasta hoy día me sirve. Sin embargo, otras estaban sacadas de contexto. Sin embargo, he experimentado allí que en algunos jóvenes justamente se acercaban, por eso el color verde de los loros, porque son inmaduros. Una persona que está inmadura, o sea, falta todavía darle el color. Entonces, y ellos imitaban, era muy llamativo, y a usted seguramente que ahí del lugar donde usted se congrega, habrá encontrado a alguien que imita allí al pastor, que imita al evangelista, que imita al profeta, al apóstol, y que hace hasta sus mismos gestos. Entonces ahí se da cuenta por qué la revelación del loro. Y cuando la hermana dirigió un poquito su mirada hacia el costado, se encontró con unos loros amarillos. O sea, en ese caso ya significa que, bueno, es un poco más maduro, que tenía más años. Sin embargo, su característica de loro no abandonaba. O sea, seguía repitiendo. Y uno encuentra a veces personas cuando le habla de la doctrina de Cristo. Dice, pero ¿cómo me vas a enseñar a mí? Yo tuve una experiencia muy poco, Dios me permitió hablar con un anciano alrededor de 7 meses, que tiene excelentes testimonios acerca del poder de Dios. Sin embargo, la doctrina no la conocía. Y tristemente no la quiere conocer. Entonces se convertiría en un loro amarillo. O sea, todo lo que supuestamente ha aprendido es nada más que repetición de lo que ha escuchado. Pero si yo voy a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me revela y me muestra claramente lo que Él quiere hacer con el ministerio. Algo muy interesante ha compartido un profeta del Señor allí de Centroamérica, referente a la palabra de Efesios 4:11, o sea, exclusivamente en los ministerios. Y allí entonces hay un tema muy interesante
para interpretar y lo que el Espíritu inspiró a Pablo. Y algunos hablan entonces de 5 ministerios, otros hablan de 4. Pero eso sería una cuestión también que lo vamos a desarrollar en otro momento. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a ir a otro apóstol, entonces, porque los minutos van avanzando y queremos ir redondeando el tema. Estamos ya pasamos la primera mitad de la segunda hora de nuestro programa, así que vamos entonces al otro apóstol. Este apóstol del Señor, que era un apóstol también maravillosamente inspirado por Dios, porque era un hombre que no tenía instrucción, mucha instrucción intelectual. O sea, tendría que haber recibido directamente de parte del Señor para poder glorificar su nombre. Entonces vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 3, versículo 15 dice de esta manera. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, hablando de la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, dice el versículo 17, sabiéndolo de antemano, por eso Dios advierte antes que sucedan las cosas, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Por eso el Señor nos habla permanentemente de que nos mantengamos firmes en la verdad del Evangelio. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, a partir del versículo 15 hasta el final del capítulo 3, este apóstol del Señor nos dice que la paciencia que el Señor está teniendo, sí, para usted, hermano amado, que Dios le ha llamado a un ministerio, le ha llamado a una tarea. Sin embargo, al desconocer usted y al rechazar la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo y la doctrina apostólica, usted está negando la inspiración del Espíritu de Dios y está poniendo en juego no solamente su salvación, porque acá dice, Pedro dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro es para salvación. Y un poco más arriba, por si usted tiene alguna duda que lo que el apóstol Pedro está hablando, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. La misma actitud que tenía Pedro, la tenía el apóstol Pablo, allí en la carta a los Gálatas, cuando decía, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que ustedes ya han escuchado o ya lo han recibido, dice, sea maldito. En la otra versión dice directamente, dice, yo le pido a Dios que los castigue. O sea, nosotros no podemos pecar de ingenuidad. Si el apóstol le está pidiendo al que tiene el evangelio falso que Dios lo castigue, yo no puedo decir, no, Señor, tened misericordia, porque el mensaje ya fue dado. O sea, lo que debemos hacer es reconocernos delante de Dios que tenemos un evangelio falso, que hemos aprendido mal, que queremos dejar de ser loros. Dios no necesita en los ministerios a los loros, Dios necesita a sus discípulos, como esa persona en la Revelación vestida de blanco. Ese era un discípulo del Señor. Pero imagínense entre la cantidad de loro, todas las dificultades que habrá tenido este varón de Dios. Y si hoy le agregamos que la mujer quiere competir en el ministerio con el hombre, bueno, ahí se complica más todavía.
es la teología feminista, defendida tristemente aún por hombres que han sido llamados de parte de Dios. Y esos son los loros que repiten, y aún muchos de ellos han asistido a los seminarios. Entonces, desde los seminarios ya ellos vienen con el título de loro. Entonces, Dios no quiere esa clase de ministros. Dios está por actuar, porque la consecuencia de esa clase de ministros es esta. Volviendo a Pedro. Pedro reconoce entonces que hay algunas cosas que son difíciles de entender, pero que Dios le ha dado al apóstol Pablo. Es bueno reconocer entonces el resto de los que tienen ministerio, tanto de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Y dice, entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender. Y sin duda, Dios permite a veces que algunas cosas no entendamos para que le prestemos oído, atención. Sin embargo, el problema aquí se agrava porque dice los indoctos, o sea, los loros e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, aquí dice indoctos, pero si el Espíritu de Dios se dignó en revelar a esta hermana tan nueva en el Señor semejante revelación, es porque desde aquel tiempo hasta hoy, y pasaron más de 20 años de esa revelación, de que a mí me contaron, hoy día la apostasía es mayor. Los ministerios abundan los loros, porque no se dedican a conocer por sí mismos las Escrituras. Indudablemente ellos no pueden traer salvación ni siquiera para sus propias vidas. Y esto también allí lo escribe Pablo, cuando le alienta a Timoteo, le dice en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, o sea, permanece en ello, pues haciendo esto te vas a salvar. Timoteo no tenía asegurada de ninguna manera la salvación. Así que si usted ha escuchado en un seminario o tal vez ha pagado ahí para que le mientan, renuncia a esa falsa enseñanza, porque no solo que usted está perdido con esa doctrina del salvo siempre salvo, Dios ciertamente tiene misericordia y el mensaje es para todo. Pero si yo no obedezco y si yo no permanezco en Cristo, Dios no falla en su promesa. La promesa de Dios sigue siendo la misma y Dios sigue siendo el mismo Dios, pero es el ser humano el que rechaza y el que no obedece. Dios no puede ser injusto. O sea, va a ser justo. Cuando algunos interpretan que Jesús habla allí diciendo que de los que me diste, Padre, ninguno se perdió sino el hijo de perdición, lo que el Señor está refiriendo ahí que Él lo llamó a Judas. O sea, ahí están los llamados, ahí están los ministerios, pero Judas tenía que dejar de ser un loro y tenía que convertirse verdaderamente a Dios. Entonces, allí están los llamados, allí están los ministerios, pero hay una parte que le corresponde al ser humano y en este caso es permanecer. Como dice aquí Pedro, los inconstantes tuercen, los indoctos tuercen, como también la otra escritura para su propia perdición. O sea, se tuerce las escrituras, pero el primer perjudicado es el ministro, que en este caso es perfectamente válido que él fue llamado por Dios. No estamos diciendo que es un ministerio falso. Ese es el tema esa es otra cuestión. Los falsos abundan y la Biblia habla claramente de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Acá estamos hablando de los que fueron llamados por Dios y que tienen los dones de Dios y sin embargo, por no aceptar la doctrina de Jesucristo, por no aceptar la doctrina de los apóstoles, hoy están poniendo en riesgo su salvación y la de todo lo que le escuchan. Pero veamos en este momento lo que se nos está terminando
esta hora de programa. Usted puede hacer esta sencilla oración, entonces juntos podamos volver a los planes gloriosos del Señor. Padre amado, reconozco, Señor, y te agradezco haber tenido misericordia con mi vida y encomendado un ministerio. Pero en este momento, Señor, yo renuncio a toda doctrina de demonios, a todo espíritu engañadores que me ha engañado y que me llevó a enseñar cosas que no están fundadas en las Escrituras. Entonces yo en este momento yo renuncio a toda doctrina de demonio y acepto solamente la revelación que viene por las Escrituras de la doctrina de Jesucristo, que los cuales los apóstoles han seguido fielmente. Ayúdame, Señor, porque no quiero perderme, ni tampoco a aquellos que me están escuchando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias, señor operador. Estamos llegando ya al final. Vamos a ir a un tema musical. Entonces usted nos sintoniza a través del www.malvinasargentinasfm9010.com los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas aproximadamente.